Buenas noches, bienvenidos a este webinar en el que trataremos la reciente emisión de acciones preferenciales de Bancolombia. Yo soy Juan Camilo Domínguez y soy analista senior de Credicor Capital, cubriendo el sector bancario a nivel regional. La estructura de la presentación va a ser de la siguiente forma. Primero vamos a hacer una pequeña presentación sobre nuestra tesis de inversión en Bancolombia en esta emisión. Nos detendremos un poco en los resultados y en los retos que enfrenta el banco en materia de eficiencia y rentabilidad para pasar luego a un análisis de la valoración del banco. Cerraremos la presentación con una pequeña sesión de preguntas y respuestas que durará entre 5 y 10 minutos. Antes de iniciar, quiero recordarle que los temas operacionales y dudas sobre los procesos y trámites que se necesiten para entrar en esta emisión, por favor, deben ser dirigidos a la mesa de e-trading. Para iniciar un poco del resumen sobre la emisión, como ustedes probablemente ya sabrán, el lunes se hizo el aviso de apertura del libro de esta emisión de acciones. Se van a emitir 110 millones de acciones preferenciales sin derecho a voto, lo que equivale a aproximadamente 2.4 billones de pesos utilizando precios actuales. Se publicó un rango indicativo de entre 21.350 y 23.200 pesos. Es un rango indicativo, las órdenes pueden ser puestas por encima o por debajo de este rango. La emisión tiene derecho a suscripción preferencial, aproximadamente se da un derecho por cada 7.7 acciones que tenga el inversionista, y esos derechos son negociables y se están negociando hoy en el mercado secundario. Se pueden negociar derechos hasta el 21 de febrero y el periodo de órdenes va hasta el 28 de febrero. Es una emisión que apunta al mercado local, aunque los extranjeros pueden participar y creemos que van a ser muy activos en participación en la emisión. Lo único que tiene que tener un extranjero para poder entrar en la emisión es tener un NIT en Colombia, y creemos que va a haber una demanda importante por el lado de extranjeros. ¿Qué ofrece Bancolombia al inversionista? Primero, ofrece unos múltiplos que consideramos que hoy son bastante atractivos. Antes de seguir, este es un pequeño resumen. Ahora voy a ahondar un poco más en todos estos temas, pero ofrece múltiplos que consideramos atractivos, especialmente el múltiplo precio a valor en libros. Ofrece el activo en el sector bancario en Colombia con la mayor liquidez de lejos. Ofrece una exposición al sector bancario, un sector en el que vemos un alto potencial de crecimiento a futuro. ¿Cuáles son los temas que hay que monitorear en la emisión de Bancolombia? Creemos que el banco enfrenta unos retos importantes en materia de eficiencia y en materia de rentabilidad, que los analizaremos ahora más adelante cuando revisemos los estados financieros al cierre del 2013. Comencemos un poco con los fundamentales del banco. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Antes de iniciar, quiero saber si me están escuchando.
Perfecto, muchas gracias. Creo que tuvimos un tema tecnológico. Voy a volver a comenzar. Eh, Bienvenidos a este webinar sobre la emisión de acciones preferenciales de Bancolombia. Yo soy Juan Camilo Domínguez y soy el analista senior del sector bancario en la región. Y hoy pues vamos a hablar un poco de qué ofrece esta misión en Bancolombia y un poco las características de esta misión. Básicamente la estructura que vamos a tener es una pequeña presentación en la que vamos a discutir los fundamentales del banco, la estructura de la emisión y hablaremos al final de la valoración del mismo y vamos a dejar un espacio de 5 minutos para recopilar preguntas que puedan tener al respecto. La emisión, el lunes, ustedes probablemente ya sabrán, Bancolombia abrió el libro de ofertas para esta emisión que va a ser hasta por 110 millones de acciones preferenciales, lo que a precios de hoy equivale a aproximadamente unos 2.4 billones de pesos. Es una emisión por construcción del libro. ¿Eso qué significa? Que lo que se va a hacer es, cada inversionista puede tomar dos decisiones. Una decisión es poner órdenes al precio que considere, considere oportuno de acuerdo a su análisis, u otra opción es el inversionista puede irse a mercado. ¿Qué significa irse a mercado? Iría al precio de corte de la emisión sin importar cuál sea. Es una emisión que tiene, antes de seguir, perdón, básicamente lo que va a hacer Bancolombia al final del proceso es que va a hacer un ranking de mayor precio a menor precio de órdenes y va a ver cuál es el precio que permite que la oferta de las 110 millones de acciones preferenciales sea puesta completamente. Hay unos derechos de suscripción preferencial, básicamente es un derecho por una acción en la emisión que se le da al accionista que tenga aproximadamente unas 7.7 acciones hoy. Estos derechos son negociables y serán negociables hasta el 21 de febrero y el proceso de emisión va hasta el 28 de febrero. Es una emisión que apunta al mercado local de acciones. Esto implica que ninguna acción sería registrada ante la SEC, pero no implica que no vayamos a ver demanda de inversionistas extranjeros. La única restricción es que el inversionista extranjero tiene que tener NIT local, pero la verdad hemos visto un apetito muy grande por la emisión por parte de extranjeros. ¿Qué está ofreciendo Bancolombia a los inversionistas? Primero, es el activo bancario en Colombia con la mayor liquidez en el mercado. Bancolombia entre Bogotá y Nueva York negocia más de 20 millones de dólares diarios. La siguiente acción financiera podría ser Grupo Aval, y Grupo Aval está negociando 2.9 millones de dólares diarios, significativamente por debajo de los 20 millones de dólares que ofrece Bancolombia. Y Bancolombia, recordemos, es una de las acciones que más pesa en el índice accionario, es la tercera acción en el índice Colcap. Por otro lado, ofrece múltiplos que consideramos son muy atractivos hoy. Hoy Bancolombia está transando un múltiplo precio-valor en libros de 1.3 veces libros del 2014, y ya vamos a ver un poco más adelante que esos múltiplos versus los comparables y versus la historia reciente de Bancolombia parecen bastante atractivos. Bancolombia está en un sector en Colombia que consideramos tiene un potencial de crecimiento bastante atractivo. Es más, probablemente recibieron el viernes de la semana pasada un documento emitido por nosotros sobre nuestras recomendaciones para el mes, y lo único que estamos recomendando en este momento en Colombia de una manera muy fuerte es el sector bancario, donde nuestros top picks son Grupo Aval y Davivienda, pero por liquidez la emisión de Bancolombia suena bastante interesante. Es un banco que, a pesar de todos estos factores positivos, enfrenta unos retos de eficiencia y rentabilidad
pero consideramos que el banco ha iniciado un proceso estratégico que debería cambiar en el mediano largo plazo estos temas que no se ven muy bien desde el punto de vista de los fundamentales. Vamos a iniciar con el tema fundamental, hablando un poco de los retos que enfrenta Bancolombia y de las razones para hacer esta misión de acciones. Luego pasaremos al tema de valoración y finalmente, como les dije, vamos a tener una sesión de preguntas. Hablemos un poco de fundamentales. En bancos básicamente uno tiene que revisar cuatro cifras o cuatro fundamentales que se reflejan en la rentabilidad del patrimonio, que en últimas es la cifra que uno tiene que monitorear y que tiene que seguir constantemente. Esos cuatro factores son crecimiento de la cartera de crédito, el margen neto de interés, que es básicamente cuánto le gano yo a esa cartera que estoy colocando, la eficiencia que básicamente es cuánto de mis ingresos operacionales está yendo a pagar gastos operacionales, el riesgo y el costo del crédito, que es qué tan deteriorada está la calidad de mi cartera o cuánta morosidad tengo yo en la cartera, y estos cuatro factores se reflejan en la rentabilidad del banco. En crecimiento de cartera, lo que podemos decir acerca de Bancolombia es que desde hace 3, 4 años Bancolombia ha tenido una estrategia bastante agresiva en crecimiento de cartera a nivel tanto orgánico, es decir, dentro de los activos que ya tiene en Colombia, como a nivel inorgánico, es decir, a través de adquisiciones de activos, especialmente en Centroamérica. Bancolombia el año pasado cerró con un crecimiento de más del 20% en cartera, que reúne un crecimiento orgánico saludable en Colombia, más la consolidación, de los activos que adquirió en Banismo, en Panamá. Básicamente ese fuerte crecimiento lo que ha hecho es que el nivel de solvencia del banco se haya visto deteriorado, recordando además que la Superintendencia Financiera de Colombia impuso una nueva regulación de capital que es mucho más ácida y que implica que los bancos en Colombia ahora tienen que tener unos niveles de patrimonio más altos. Esto lo que ha hecho es que Bancolombia necesite emitir acciones, y por eso es que estamos en este proceso de emisión de los 110 millones de acciones. En términos de margen, en términos de cartera futuro, estamos esperando que la cartera en Colombia crezca a niveles del 14%, y Bancolombia espera crecer este año entre un 10 y un 14%, tanto a nivel orgánico como inorgánico. Es decir, en el consolidado está esperando crecer entre un 10 y un 15%. ¿Qué implica eso en términos de margen? Como pueden ver en la gráfica superior izquierda, el margen neto de interés viene en una clara tendencia decreciente. ¿Qué explica esta tendencia decreciente? Primero, hay un tema de política monetaria, y es que el Banco de la República tiene hoy unas tasas de interés bastante bajas. Estamos en tasas de interés de intervención de 3.25%. En Colombia, aumentos de tasas del banco implican mejoras en el margen, porque la cartera de los bancos tiene un gran porcentaje de créditos que está atado a tasas que se mueven muy rápido con cambios en política monetaria. Esas tasas básicamente son la tasa DTF y la IBR. Entonces, cuando hay aumentos de tasa, el activo tiende a cambiar de tasa o cambiar de precio más rápido que el pasivo. En el pasivo pasan dos cosas. Primero que todo, hay que esperar a que se venzan y se renuevan los CDTs, y por otro lado hay un gran porcentaje de los depósitos que son cuentas corrientes o cuentas de ahorro, que son depósitos de muy bajo costo. Entonces, en ese contexto, estamos esperando que haya algo de mejora en el margen este año, porque estamos esperando aumentos en tasa de intervención del Banco de la República, probablemente hacia junio,
lo que implicaría algunos aumentos de margen. ¿Cuál es el tema estructural en el margen? El tema estructural en el margen y lo que no permitiría que el margen llegue a los niveles a los que estaba acostumbrado ver Bancolombia, entre un 7 y un 8%, es competencia. Básicamente la banca es una industria muy competida y en el sector corporativo, que es uno de los sectores en los cuales Bancolombia se enfoca, hay una competencia muy fuerte. Básicamente está compitiendo con Grupo Aval, que es el líder del mercado, la vivienda, que ha crecido mucho en corporativo, y probablemente hacia finales de este año entre un nuevo jugador con mucho know-how en este segmento, que es Itaú. Entonces nosotros creemos que a futuro el margen neto de interés debería oscilar en niveles cercanos al 6%. El tema de eficiencia siempre ha sido bastante débil para Bancolombia, o por lo menos lo ha sido en los últimos años. El indicador de eficiencia, que como les comenté anteriormente, se mide como los gastos operacionales sobre los ingresos operacionales, es decir, el porcentaje de mi ingreso operacional que se va a pagar gastos. En Bancolombia es 60% y la mediana a nivel global está entre 51 y 52%. Entonces, Bancolombia tiene un indicador de eficiencia que es bastante débil. Sin embargo, hay factores que nos hacen pensar que la eficiencia debería mejorar en el largo plazo. Primero, hemos visto unos esfuerzos por el lado de los gastos del personal. La banca es una industria en el que el gasto del personal es bastante importante, es una industria de gente. Y lo que hemos visto es que los gastos en personal solo subieron 1.1% el año pasado. Recordemos, la inflación el año pasado cerró en 1.9%, es decir, este crecimiento estaría por debajo de la inflación, y el salario mínimo en el 2013 aumentó 4.5%, entonces tenemos un crecimiento que está por debajo de la inflación y por debajo del salario mínimo. ¿Qué explica este crecimiento tan modesto? Primero que todo, la nómina de Bancolombia está prácticamente congelada, no están contratando gente. Eso por un lado. Por otro lado, los salarios crecieron 5.5% el año pasado. Y finalmente, lo que sí de verdad se redujo fue el esquema variable, es decir, los bonos que gana la gente del banco. Eso se redujo en un 26%. La combinación de estos efectos genera esa alza de 1.1% que nos parece que es bastante favorable en términos de eficiencia a futuro. El otro tema importante es el gasto administrativo, que como ven tuvo un aumento del 14%. El gasto administrativo básicamente se refiere a gastos asociados a inversiones en tecnología, y Bancolombia en el 2010 inició un proyecto que denominó Innova, que era el cambio de la plataforma tecnológica del banco, y este proyecto terminó de ejecutarse, o por lo menos de pagar la inversión, en el 2013. Sin embargo, las inversiones en software se amortizan a 3 años y podríamos ver efectos en eficiencia por lo menos hasta el 2015-2016. Finalmente está el tema del costo del crédito, donde vimos una mejora importante en diciembre. El costo del crédito está definido como el gasto en provisiones sobre la cartera, y hemos visto que ese indicador se ha reducido en diciembre del 2013. Sin embargo, queremos esperar a ver si es un tema recurrente, y la verdad preferimos ser conservadores en el modelo y manejar costos de crédito de más o menos 1.6%. Cuando vemos riesgo de crédito, la verdad es que está muy estable la cartera, con más de 90 días de mora sobre el total de la cartera, oscila alrededor del 1.8%, y la verdad no hemos tenido muchos saltos importantes en ese frente. Incluso las carteras más riesgosas, que es básicamente la cartera de consumo, muestra hoy un mejor comportamiento. ¿Esto en qué se traduce en términos de fundamentales? Pues todo lo que les dije se traduce en la rentabilidad del patrimonio del banco, que en este momento que es la variable, más importante para monitorear a la hora de invertir en un activo bancario. Como se pueden dar cuenta, Bancolombia ha tenido una tendencia creciente en el ROE, una tendencia que creemos debería tocar piso el año pasado.
En realidad este 2013 que estoy mostrando aquí es un 2013 estimado. El dato observado fue 12.6%, es decir, la rentabilidad cerró ligeramente por encima de lo que teníamos estimado. Sin embargo, estamos previendo mejoras en el indicador, llegando a un nivel de largo plazo que estaría entre un 15 y un 16%. Quiero recalcar acá que estamos siendo bastante conservadores en la valoración. Si ustedes hablaran con la administración de Bancolombia, Bancolombia les diría que ellos esperan llegar a niveles de rentabilidad a largo plazo del 18%. Sin embargo, teniendo en cuenta los retos que les comenté de eficiencia y un NIM que aunque tendría mejoras, no creemos que supere un 6%, la verdad preferimos ser conservadores y mantener unos niveles de rentabilidad en el largo plazo entre un 15 y un 16%. ¿Qué implica esto en términos de la valoración? Y ya vamos a pasar al tema de valoración. En temas de valoración, quiero recalcar que hay dos valores para tener en cuenta para Bancolombia. Primero, se pueden dar cuenta que hay una barra que dice valor fundamental. El valor fundamental, que son esos 29.840, es lo que nosotros en Credit Corp Capital creemos que el banco vale. Sin embargo, teniendo en cuenta los retos que enfrenta el tema de esta emisión de acciones, decidimos valorar Bancolombia a un ligero descuento versus su valor fundamental. Ese descuento nos lleva al precio objetivo, que son los 27.180 pesos. Esos 27.180 pesos es a lo que creemos que podría llegar el precio de la acción. Entonces hay una diferencia muy grande entre el valor que creemos que nosotros que tiene Bancolombia y el precio al que creemos puede llegar la acción en el futuro. Ahora, ¿qué es el futuro? Recordemos, las acciones son inversiones de largo plazo cuando uno las ve desde el punto de vista fundamental. Y la verdad, en este entorno de este semestre preferimos ser muy cautelosos y no dar un guidance de que esta inversión es para lograr retornos de corto plazo. Para darles un contexto de la situación en que estamos, primero estamos en una situación en la que los fondos extranjeros, están moviendo flujos de mercados emergentes a mercados desarrollados, y eso ha impactado las bolsas de las regiones latinoamericanas. Por otro lado, y ya entrando un poco más en Colombia, hay incertidumbre sobre el tema electoral. Nosotros creemos que no debería haber mucha sorpresa en ese frente, pero claramente eso genera algo de incertidumbre. Nosotros creemos que este entorno volátil se podría mantener en todo este semestre. En ese contexto, la inversión en esta emisión debería ser pensada como una inversión de mediano o largo plazo, preferiblemente de largo plazo. Veamos un poco más el tema del valor de Bancolombia. Hay dos temas que nos hacen pensar que Bancolombia hoy ofrece unos muy buenos niveles a la hora de invertir en la emisión. Primero, si se dan cuenta en la gráfica superior derecha de precio de valor en libro forward, ese forward lo que significa es que estoy comparando el precio de hoy con el patrimonio de un año hacia adelante. Lo que se puede ver es que Bancolombia está transando hoy a niveles que no se veían desde la crisis de Lehman Brothers en 2008, es decir, desde la crisis financiera internacional, y muy cerca a la desviación estándar por debajo. ¿Eso qué implica? Que versus la historia, Bancolombia, aquí lo que podemos ver en la gráfica superior izquierda de precio de valor en libros, ese precio de valor en libros forward, lo que implica es que estoy comparando el precio de hoy con el patrimonio de un año hacia adelante, es que Bancolombia estaría transando en niveles de valoración que no se veían desde la crisis de Lehman Brothers, desde la crisis del 2008.
Eso es un tema que a nosotros nos parece bastante atractivo desde el punto de vista de esta emisión de acciones. Es decir, este 1.3 veces libros son niveles de múltiplo que no se veían desde esa época. Cuando vemos el precio utilidad no se ve tan atractivo porque claramente, como les mostré en la gráfica anterior, hay un efecto en la rentabilidad del patrimonio que ha afectado los resultados del banco, pero tampoco se ve caro. Estamos hablando de un precio utilidad forward entre 10 y 11 veces, que la verdad nos parece también bastante interesante. Cuando vemos los comparables, que es la gráfica de la mitad en el costado derecho, es importante tener en cuenta cómo uno tiene que comparar los bancos cuando ve el precio de los libros. Si ustedes se dan cuenta, está el Banco de Chile en el extremo derecho superior de la gráfica. Uno podría decir que Banco de Chile, solo viendo el valor en libros, es caro porque está transando a tres veces valor en libros. Sin embargo, Banco de Chile es un banco que ofrece una rentabilidad del patrimonio del 25%. Eso que implica que el fundamental de Banco de Chile está sustentando esa valoración alta. ¿Eso qué implica para el tema de Bancolombia? Que Bancolombia debe ser comparado con bancos que ofrezcan una rentabilidad similar. Es decir, este mapa de puntos entre un 12,5 y un 15% de rentabilidad. Y si uno toma ese mapa de puntos, pues la verdad es que Bancolombia se ve bastante atractiva. La única con valoraciones similares es Corbanca y Banco do Brasil. La verdad es que a la bolsa brasilera le han dado bastante duro hacia abajo. Y si ustedes se dan cuenta, los 4 o 5 comparables de Brasil que están en la gráfica son los que ofrecen los mejores múltiplos, pero pues es un tema muy puntual de Brasil. Entonces, quitando esas compañías brasileras, Corbanca, la verdad, perdón, Bancolombia se ve atractiva porque Corbanca es la única que enfrenta. Corbanca, además, teniendo en cuenta todo el ruido que genera la adquisición por parte de Itaú. Entonces, Bancolombia estaría a mejores múltiplos que Davivienda, que Banorte, que Santander México y que el Banco de Bogotá. Entonces, teniendo en cuenta esta valoración, nosotros estamos valorando a Bancolombia a 1.6 veces libros del 2014, es decir, 1.6 veces el patrimonio estimado para el 2014. Si se dan cuenta, esa es una valoración bastante conservadora. En la gráfica del precio de valor en libros, ese promedio de precio de valor en libros forward es 1.7 veces, es decir, lo estamos valorando a un descuento versus la historia. Nos arroja un retorno total de más o menos un 20%. Esta presentación hicimos con el cierre del viernes, que fue de 23.200. Entonces, en ese contexto, un retorno total de 20% en un activo que es bastante líquido nos parece muy, muy atractivo. Entonces, para concluir, nos parece interesante pensar en la misión de Bancolombia. Creemos que los múltiplos actuales que ofrece el banco son bastante atractivos y que ofrece un valor interesante para el accionista. Creemos que Bancolombia está en un sector que tiene mucho potencial de crecimiento en Colombia, que creemos que la liquidez del activo la hace bastante interesante. Y aunque vemos retos de eficiencia y rentabilidad que el banco deberá demostrar que puede sobrepasarlos, con una valoración bastante conservadora, nuestro precio objetivo da un retorno que parece bastante atractivo. Vamos a iniciar entonces la sesión de preguntas. Denme unos segundos mientras las recopilo.
Bueno, hay una pregunta de Giovanni Parra sobre el precio que se pone en el formulario y el proceso que hay que hacer para entrar en la misión. Para los temas de operaciones, mi sugerencia es que se comuniquen con la mesa de e-trading, quienes les podrán dar toda la información del caso. Lo que sí quiero dar muy claro es que hay dos formas de ir en esta misión. La primera forma es, como dice Giovanni Parra, poner precio en el formulario, el precio que ustedes consideren atractivo para la misión. Pero lo que hay que tener en cuenta acá es que los agentes que de verdad ponen el precio de corte van a ser los fondos de pensiones y los inversionistas extranjeros. Simplemente porque son los participantes de mercado que tienen la capacidad de poner las órdenes más grandes. En ese contexto, una posibilidad es poner la orden a mercado. ¿Qué significa poner la orden a mercado? Poner la orden a mercado significa que se le dan las acciones al inversionista al precio de corte, es decir, no se tienen que preocupar por cuál va a ser el precio o si van a quedar adjudicados o no, sino que simplemente se van a mercado y al precio que corte, a ese precio van a tener las acciones. Hay un tema que olvidé contarles sobre la estructura de la misión. Esta es una misión que para montos de menos de aproximadamente 50 millones de pesos, es decir, de menos de 2.100 acciones, ofrece dos modalidades de pago. La primera es una modalidad a contado, y si ustedes pagan a contado, Bancolombia les da un descuento del 2.5% sobre el valor al precio de corte. Y la otra modalidad es una modalidad a plazo, donde Bancolombia sin ningún interés ofrece que se pague el 50% del dinero en T igual a 0 y el otro 50% a 180 días. Eso como para que lo tengan en cuenta. Hay una pregunta de Andrés Mauricio, si es posible que el precio de emisión o de suscripción cierre por encima o por debajo del rango. La respuesta es sí, es posible. Ya lo vivimos en un proceso similar, en el proceso de Semargos, recuerden, había un rango indicativo y el precio de suscripción cerró por debajo de ese rango. Es un rango ilustrativo que lo que sirve es para guiar a los inversionistas en los precios que el banco considera que son los más justos para esta misión, pero si ustedes así lo desean, pueden ir por encima o por debajo de ese rango sin ningún problema. Si se van por debajo del rango, el inconveniente es que puede que se queden sin la misión porque aumenta la probabilidad de que el precio de corte pues sea superior a ese que ponen en la orden. Sobre la pregunta de David Aponte del objetivo de la misión, el objetivo de la misión es fortalecer el balance del banco luego de la compra de Banismo y luego del cambio de regulación de solvencia del año pasado. Básicamente, la medida de solvencia que en Colombia se implementó una nueva medida que se llama el Tier 1, que se utiliza a nivel global. Ese capital básico sobre activos ponderados por riesgo que debe ser mayor a 4,5% según regulación colombiana. Para el caso de Bancolombia cerró por debajo del 6% a diciembre. Un rango de confort para los bancos en Colombia dice ser del 7%. Con esta emisión de acciones, Bancolombia lograría tener un Tier 1 de entre un 8 y un 9% que lo deja otra vez en un nivel cómodo.
Sí, básicamente no es un proyecto de inversión futuro lo que se está pagando con esta misión, sino la adquisición que se hizo el año pasado, que recordemos además fue una adquisición de un tamaño bastante considerable. A la pregunta de Andrés Gallego sobre el dividendo preferencial, la verdad no es como Semargos y como preferencial del Grupo Sura, en donde la acción ofrecía un dividendo más alto que el de la acción ordinaria. Aquí el dividendo preferencial es un dividendo mínimo que en caso de que el banco de pérdidas hay algo de dividendo, pero tradicionalmente las acciones ordinarias y preferenciales de Bancolombia han repartido el mismo dividendo. El dividend yield hoy de Bancolombia se encuentra en un 3% estimado para este año. Voy a responder dos preguntas más. La primera, hay varias preguntas sobre si hay un monto mínimo de inversión. Sí hay un monto mínimo de inversión. El monto mínimo son 100 acciones, que equivale, dependiendo del precio de corte, podríamos decir que equivale más o menos a unos 2.200.000 pesos. Finalmente, sobre la misión de hace un par de años y sobre si Bancolombia puede lanzar otra misión. Sobre la primera, la misión de hace 2 años, no recuerdo bien la cifra, pero estaban o era 26 o era 26.500. Es decir, esta misión saldría a un precio significativamente por debajo de la misión de hace 2 años. Sobre si Bancolombia va a emitir de nuevo, yo les diría que el sector bancario es un emisor periódico de acciones, y es un emisor periódico de acciones simplemente porque es un sector que tiene una estructura de capital que es regulada y en la que el gobierno, o es decir, el gobierno no, el ente regulador solicita unos niveles de patrimonio fuertes. Lo que sí es que no creo que vaya a lanzar una emisión en el corto o mediano plazo. Con esto, los niveles de solvencia de Bancolombia le permitirían tener un crecimiento orgánico por varios años sin necesidad de lanzar la posibilidad de una emisión. ¿Qué es importante monitorear a futuro para este tema de nuevas emisiones? Primero, si el crecimiento de la cartera es muy rápido. Si el crecimiento de la cartera es muy rápido, eso implicaría que el banco podría, entre comillas, comerse el capital más rápido de lo anticipado. Pero más importante que eso es si el banco sigue llevando a cabo adquisiciones de un tamaño significativo afuera. Si hay una adquisición grande o si seguimos viendo adquisiciones grandes en Centroamérica o en otros países de la región, sí podría
podría aumentar la probabilidad de una nueva emisión. Recordemos que parte de esta emisión es para pagar una adquisición que fue bastante grande. Nosotros creemos que con estas adquisiciones Bancolombia entra en una nueva etapa de retos en la que tiene que buscar una consolidación exitosa, y en ese contexto no debería estar buscando nuevos targets de adquisición, o por lo menos targets tan grandes como este Banismo, que fue una transacción verdaderamente grande. Con esta sesión de preguntas terminamos el webinar. Recuerden que los webinars son publicados posteriormente en YouTube, para que lo revisen si quieren volverlo a escuchar. Y todas las dudas sobre el tema operativo, por favor dirigirlas a la mesa de trading. Muchas gracias por la atención.